pero a la vez no me gusta mucho el calor, pero... ¿Ya? Ahí estamos justamente. Listo, miércoles culturales hoy, 28 de enero. Lamberto Quintero, cuidado, no vayas al salado, pero bueno, vamos a iniciar con este club de lectura, este espacio para probar escritores, para platicar, pues fino arte de la literatura, ya que estamos confirmando, listo. Y recibimos nuevamente a nuestro amigo Angel Islas, que nos trae su tercer libro, un título que me encantó, La noche de las gallinas elegantes. No tenía ninguna camisa acorde, así que con la temática animal, así que me traje la de los perros del mal, así que bueno, un poquito para estar ad hoc, así que Angel, qué gusto, bienvenido. No, pues muchas gracias por invitarme a este espacio otra vez, porque pues, es la segunda vez que vengo. Sí. A presentar pues este nuevo librito pequeñito que está aquí. Muchas gracias también al Café por invitarnos. No, por gracias aquí. A ti, a todos los amigos escritores que nos acompañan, que hacemos este curso de lectura, pues sacando los autores de las páginas, trayéndolos a la mesa de Arrayanes para platicar sobre literatura, un poquito sobre el libro, y pues invitar a las personas, a final de cuentas, que lean, que cumplan. Fue uno de los propósitos quizás de muchos de este fin de año, que es leer, ¿no? Es un propósito muy recurrente entre gente que este año sí voy a acabar 2 o 3 libros. Una amiga del trabajo, justamente Dani, me acaba de decir que ya va por su segundo o tercer libro. Va rápido. Así que bien, inició bien con esto. Sí, pues este es bastante cortito, entonces yo creo que si lo tienen como un objetivo leer, se lo echan en unos 2 o 3 días y leen lento, ¿no? Sí, aparte, bien interesante porque justamente has escrito, te has ido poniendo con Misa de Alba, que son cuentos, luego con Mortis, que fue novela, y regresas a cuentos. ¿Ya lo tenías hecho o fue de pronto los escritores suelen tener material por publicar, por hacer, o sí ven esta secuencia? No, pues tenía algunos cuentos, pero muy poco realmente, y fui agregándole a poco. Después de haber hecho el experimento de la novela, que la novela la tenía de muchísimo tiempo antes de que estaba en la universidad, era una idea mía sacar esa novela, publicarla. Entonces, pero me gustan más los cuentos. Siento que fluyo más, siento que me gustan más, siento que puedo empezar una historia y terminarla rápido. O sea, me gusta esa parte de los cuentos, que son sencillos, a lo que vas, ¿no? Sin darle tanto vueltas a la novela. Me gusta mucho la novela porque te permite profundizar en los personajes y muchas cosas más, pero me fascina también escribir cuentos, pues. Es que es un género, lo he comentado y se comenta mucho, es un poquito desdeñado, ¿no? Un poquito hecho menor, y siempre se pone un poquito más, pues, a la novela, por encima igual a la poesía, pero el cuento como tal siempre es, la mayoría de veces, es el primer acercamiento que tiene el lector joven, el lector pequeño, a la literatura. Bien. De hecho, algunos de estos son demasiado cortos que podríamos decir que no llegan casi ni al cuento, pues. O sea, son tan cortitos como el que leíste ayer en Facebook, el de Gato, que realmente es casi es un microrelato, pues, por lo cortito que es, porque pues, es en media hoja de Word, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, es un acercamiento, pues, también para que la gente, pues, se anime a leer un poco más, ¿no? Y ahora, como dices, pues, con esta idea de que, pues, esté pequeñito y digan, pues, me lo he hecho rápido, porque a veces ven los libros gruesos y, qué flojera, ¿no? Entonces, pues está cortito. Y aparte lo acabas de presentar justamente oficialmente el sábado pasado. Justamente platicamos un poquito antes de, mientras hablamos la victoria, mientras se probaban el café. ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad fue muy buena presentación. Hubo risas, hubo participación de los lectores, muchas preguntas. Con calma, Marisol, no te preocupes. Pues espera más también la escritora que nos está acompañando, y aparte, pues que ayuda evidentemente con la ilustración. Ilustración, las ilustraciones geniales que hizo de la portada y la diagramación es de ella. Y digo, fue una muy buena participación en esa presentación. Hubo bastante preguntas respecto a interés sobre los cuentos. Oye, ¿qué te parece esto? ¿Por qué el primer cuento? Y muchas preguntas muy, muy buenas. Entonces, es que me pareció muy interesante, digo, desde el título, evidentemente, y la bendita casualidad. Estuve jugando con el título de torneo y todo eso, porque lo abrías la página por ahí, me salió al azar y ahorita no me va a salir. 55, creo.
Sí, fíjate, Sí, sí la me de la aprendí, Tonaya. Mau. Y aparte con temas bien curiosos, hablando del cuento, me llamó la atención lo distinto que es. Eh, Sé que propiamente no está enfocado porque tiene muchas variaciones, pero incluso lo noté con ciertos tonos como de un bestiario, esos libros tal cual, o cuentos de relatos que hablan de animales, de figuras mitológicas. Sí, hay Es que, algunas, pues hay algunos, o sea, la mayoría de los cuentos, o más bien todos los cuentos, sí, tienen un animal específico. O sea, aunque, y por eso están representados los animales en la portada, ¿no? Están todos aquí, gallinas, coyotes, sí, la puerca con puerquitos, perros, gatos. Hay un animal, metafóricamente explícitamente en el cuento hay un animal, sí o sí. Entonces, en los títulos incluso, por ejemplo, el de claro. Pitacoche Padre, Pitacoche Hijo, que habla de un padre y su hijo, es el pájaro, el pitacoche, aunque no esté el animalito como tal, pues. Pero sí es como un tipo bestiario, en cierta forma. Sí, a mí fue algo que me dio mucho la atención, digo, desde la maravillosa portada, pero el tema que sí conforme que los vas leyendo ves que realmente no es todo, pero sí adquieren estas características los personajes Ujú. como tal. Y aparte, bueno, retomas un poquito el tema de este lugar que no sé pronunciar otra vez. Toxayac. Gracias para no Ajá. regarla, que ya lo tenías en Misa de Alba. Sí. Platicando con un amigo, Hugo García, un amigo de Veracruz, una vez caminando, porque caminando salen buenas historias, me decía, oye, ¿cuándo vas a escribir otro libro de cuentos? Y bla, bla, bla. Y le dije, mira, pues es que a veces se me dificulta porque me gusta como un tema específico. Claro. Y platicando ahí, platicábamos como de los escritores que hacen un mundo, ¿no? Que dices, Sí, yo creé este pueblo, esta ciudad, este mundo, no sé, como a lo mejor Tolkien con el Señor de los Anillos y la Tierra Media, ¿no? Y a partir de la Tierra Media se pueden construir muchísimas historias. Y platicando de eso pensé, dije, pues yo ya tengo a Toxayá como pueblo, como un lugar donde pasan cosas, entonces tenía otros cuentos ya escritos sobre eso, unos pocos, y que no metí en la otra edición. Y dije, pues, ¿por qué no lo complemento, no? Y hago... Aquí la diferencia es que el de Misa de Alba estaba totalmente enfocado en Toxayac. ajá, Y es que lo dividí en dos partes. Dividí Toxayac, que es como la parte ficticia, y dividí la Cañada de Islas, que es mi tierra natal, ajá. que es la segunda parte. Y la parte de mi tierra natal es algo real. O sea, son cuentos inspirados realmente con nombres de personas reales, de mi pueblo, de mi familia, cercanos, pues. Entonces es más también como un tipo de homenaje a la gente. Yo decía la otra vez en la presentación, como un libro de, la segunda parte sobre todo, un libro de ausencias, porque hay muchas personas ausentes, fallecidas. Entonces, que es un tema también recurrente en mi literatura, la muerte, ¿no? Y es que es muy interesante, ¿verdad? A mí incluso lo tenemos, por ejemplo, en los distintos títulos, ya como tal, hay coyotes, gato, perico, puerquito, serpiente, o sea, parece una lista de amistades que andan ahí, Sí. todo, pero es muy curioso, porque incluso te da esta metaliteratura, ¿no? Que de pronto ves algo, lees algo y te hace una referencia a un cuento, en este caso, pues al tuyo, pero también a otros. A mí me da mucho la atención, por ejemplo, porque de pronto juega un poquito con lo que pasa en la granja de Orwell, Bueno, con animales que tienen ujú, ciertas características, eso es muy curioso. sí. Y, otras lecturas, lo que decías de la soledad, incluso cómo la literatura de Jalisco regionalmente tiene muchos elementos que se van uniendo, ¿no? Ujú, La soledad, pensaba mucho también en Rulfo, sí. de verdad, incluso la narración que haces, momentitos, es una narración muy áspera, muy seca, Ujú, pero muy concreta y eso me encantó. Y gracias. luego, y es bien difícil hacerlo, y lo decías justamente en un cuento. De verdad Sí. son cuentos, ¿cuál es el más cortito? Porque a mí sí me sorprendió que de verdad, El del gato creo que leíste es de dos, los más que son cortitos. Sidón, y aparte Ajá. son hojas chiquitas. Que Ese, sería, o sea, el de las sí, prohibidas, el de las prohibidas es una hoja y media. y Entonces sí, son cuentitos cortitos. El del gato es lo mismo, mira. Los dos seguidos son así también. sí, Siento que la lectura los organicé así porque hay unos cuentos muy largos y hay unos cuentos muy cortitos. Y siento que a veces, como lector, a mí me pasa, ahorita estoy leyendo Asimov, el de Fundación y Tierra, ajá, y me gusta que puedo sentarme y digo, voy a leer un capítulo. Y leo un capítulo en 20 minutos, 10, 15, 20 ajá, minutos y en la noche y me duermo, ¿no? Entonces, los cuentos
quería que fueras más o menos de ese tipo, es decir, lees un cuento un poquito largo y luego dices, bueno, igual me leo otro y ves que el otro es como una paginita y dices, ah, pues sí me lo leo. Entonces, como esa sensación de voy a leer algo un poquito más y ver que está cortito y me lo leo. Entonces, como que eso te impulsa a querer leer, porque a veces ves que el capítulo dura 20 páginas y dices, chale, no voy a alcanzar, mejor me voy a dormir. Entonces, así es como que te atrapa y dices, voy a leer un cuentito más porque está cortito. Entonces, por eso hay unos cuentos que son más largos y unos cuentos que están más cortitos y están así intercalados. Y es que es cierto, de pronto sí pasa que incluso en novelas, ¿no? Que es muy curioso y sí suele pasar, capítulos un poquito más cortos y ahorita me echo el siguiente y resulta que el siguiente, que es quizás la parte medular o parte de la novela, no acaba esencial en lo que quería era como ya estos vicios o derechos de autor. Acabo esta partecita y ya sé en lo que voy, pero resulta que no, pum, vale, todavía te queda. Y es bien curioso porque aquí, recuerdas justamente los primeros son de La Noche de las Gallinas Elegantes. Sí, bien, recuerdo que vienen un poquito unos más largos. Luego me sorprende justo con el de los gatos. Incluso a mí me gusta mucho hacer el juego al azar. En cuentos es lo que me encanta. No, ya, que En libros de cuentos sí. Y lo suelo recomendar sobre todo para primeros lectores porque pasa eso. Sí, claro. De pronto alguien que fue el reto nuevamente de leer, le sueltas una novela y es como, híjole, lo desanimas a los 3 días. Sí. Fíjate que muchos de los comentarios que he recibido de los libros que ya he vendido, porque fui allá a mi rancho, Cañada de Islas, a vender, bueno, al cumpleaños de mi hermana, y llevé algunos y ya empecé a vender allá, aunque no me presentó oficialmente. Entonces muchos de los comentarios que recibía era casi siempre de los cuentos del final. Entonces siento como que la gente lo abre y dice, ay, mira, este me suena, y empieza a leer. Entonces, como dices, tiene esa libertad de que puedes agarrar cualquier cuento que te interese, y aparte las ilustraciones que hizo Marisol, que le quedaron muy bonitas, llama la atención, abres y ves un gatito y dices, ay, ¿por qué el gato? Y ¿por qué unas ratitas? ¿No? Sí. Entonces, como que empatizas un poco ahí. Digo, muchos comentarios fueron de cuentos que estaban hacia el final del libro. Casi en cuanto lo vendí, pues me lo compraban y fue como, oye, ya leí el final, no sé qué. Ah, yo no lo quiero, gracias. Ajá, pero es porque pues lo crearon y les gustó, ¿no? Les gustó esa idea de no tener un orden y que puedas tú agarrar cualquiera y darle una línea. Sí, es que de verdad sí se agradece mucho en libros así, porque igual te quedas con la idea, al final de cuentas, también el leer, pues como un ejercicio. Uno inicia a veces como flojito y todas las primeras hojas. A mí suele pasar que las primeras hojas son las que más me cuesta porque es como de, ay, ya después como que uno va agarrando ritmo, se va de volada. Tengo conocidos que es al revés, entran con mucha emoción a leer y al final va ocurriendo. En el caso del cuento, con esta analogía como escritor, ¿cómo mantienes justamente los ritmos? Que de pronto en un cuento tiene que ser o muy intensidad o son cosas muy concretas. Pues mira, a mí me gusta empezar como un poco lento. O sea, sí soy de los que entran lento, pero soy como que me gusta ir lento, pero hacia el final llevarlo un poco más a prisa. Por ejemplo, el de Lorenzo y el Encino, empiezas conociendo a Lorenzo, ¿no? Como un niño que es golpeado por su papá, que le cuestan las matemáticas, pero que es hiperactivo y que le gusta hacer travesuras, ¿no? Entonces empieza a idear su plan del burro, de lo que va a hacer con el burro, y eso va llevándolo como la acción constante hasta hacia el final, que es la resolución, que es lo más, digamos, ¿cómo podemos decir? Pues el final como tal, ¿no? Que es la resolución del cuento. Entonces hay cuentos que son así, que me gusta como llevarlos lento y luego hacia el final darles como la prisa, ¿no? Pero, no sé, digo, es como, no todos siguen esa base, pero hay unos que específicamente me gusta hacerlos así. Y si me acuerdo que el meme que saca, por ejemplo, que está de un caballo y lo dibujan como 4 etapas, y ves que una parte muy bonita y al final, a veces los finales siempre suelen ser los más difíciles, es difícil, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que yo, por ejemplo, en mi novela y en general en los cuentos, casi siempre pienso en el final. Pienso en el final primero, cómo me gustaría que terminara, y me emociono, digo, está chido, ahora, ¿cómo voy a llevar esta historia hacia ese final? O sea, ¿cómo voy a llevar ese personaje a ese punto final? En la novela La de Mortis así me pasaba. Había pensado cómo era el final y escribí ese capítulo final y luego ya fui acomodando la estructura para que se diera ese final como me gustaba que estuviera. Sí, es bien cruel porque de pronto a veces nos puede llegar ahorita 1000 ideas de un cuento o una novela
pero a veces no va más allá, no dices, híjoles, Sí, como sí es una muy buena idea o hay una imagen muy padre, la acción es muy concreta y puede funcionar, pero ¿cómo lo nutro de todo lo demás? sí. Darle atmósfera es donde entra un trabajo más de escritorio, ¿no? Que de imaginación. Sí, y pasa mucho que una vez que escribes el cuento, lo vuelves a leer y a lo mejor hay cosas que no te cuadras y dices, bueno, el primer cuento, el de Coyote, por ejemplo, Ajá. la parte principal del cuento se la agregué al final. El parrafito inicial donde dice, primero Izalde, el más guapo de Toxayac, recibió la visita del Coyote poco después de finalizar el novenario y entonces supo que su destino era pintar. Me gustó que iniciara así porque es como iniciar con el final, ¿sabes? Son Sí, estructuras narrativas en las que empiezas con el final, ya sabe que su destino es pintar, pero ¿por qué? ¿Por qué su destino ahora es pintar? Entonces ya conoce la historia. Eh, y esas cosas no las pensé así ajá, originalmente. Leí el cuento y dije, como que algo le falta aquí. Bueno, me regreso al principio y veo, ¿no? Entonces vas construyendo y organizando así como un rompecabezas, qué es lo que te funciona, ¿no? Y a veces no funciona tan bien como uno sí, parece. Le leí uno, el de las gallinas elegantes, ajá, se lo leí a un compañero de mi trabajo, un amigo mío, y al leer el final, otro final que yo había escrito, me dice, se quedó así como que, y fue sincero, me dijo, sí, como que ese final como que no encaja. Y yo, ¿por qué? Y ya, no, mira, es que como que lo saquen del pueblo no está chido, como que está raro, ¿por qué lo van a sacar? Y entendí, dije, bueno, tienes razón, o sea, ¿qué sentido tiene, no? El final ese que tenía. Entonces lo cambié, porque él me dio la idea, pues, o sea, lo platicamos y dije, tienes razón, o sea, no porque a mí me funcione como escritor quiere decir que esté bien, y cuando te lo hacen ver así como con argumentos, dices, tienes razón, funciona mejor. y es que también están los caprichos y digo, escribir es un gusto como tal, uno primero lector, pero también uno cuando escribe, hay cosas que sí te cases, es quiero que sea así, no eso, Sí, porque quizás uno lo hace, yo no sé qué tanto como lector o como escritor, pero sí te emberrinchas con, no, va a ser así, y hay veces donde cambios muy positivos y otras donde dices, pues no, se va así, sí, es una de las ventajas de ser pues tu propio editor y sí, escritor independiente es lo que tú escribes, así se queda, ¿no? Pero también tienes que ser consciente de que hay cosas que pues no funcionan y si alguien te las hace ver, pues las cambias, ¿no? No necesariamente un editor, pero a veces te dicen, no, es que eso no está tan padre, pues la cambias. Si tienes algún lector beta que te diga ideas o así, funciona bastante. y es que justamente ahorita pensaba se acaba de tocar el premio de la Alfaguara, se Ah, lo sí, dan ajá. a Vito Toscano. Digo, de lo poco que lo conozco, más prácticamente de entrevistas, pero es un poquito más refiriéndose al juez, bueno, es este jurado que tocó ahorita, fue el que le gustó, de los 1600 manuscritos, fue el que ganó. Sé que si hubiera sido otro jurado en otro momento, otro le gusta. De pronto, pues ahí también justamente se aplica al escribir, ¿no? Que es, ahorita funciona así, Ujú. queda así y ya no le muevo, porque viene esa contraparte, ¿no? Que te puedes perder y cuántas obras de literatura se han perdido años es que este no me convenció, lo vuelvo a cambiar, ahora no Ujú. me gustó vas ajustando tanto, Sí, y también hay sí, épocas, o sea, fíjate, por ejemplo, yo pienso en los de abajo, ¿no? ajá, Los de abajo originalmente fue una novela escrita justo en la Revolución y pasó sin pena ni gloria. Todo el mundo pues dijo, ay, pues hay pues una novela, en fin. Por ahí alguien le hizo una reseña casi a finales de los años 20 ajá, y tuvo un auge y ahora es considerada una de las primeras novelas de la Revolución, de las más comunes, de las más populares que se sí, estudian en las escuelas, pero en su momento fue una novela que pues no, o sea, fue ignorada totalmente por la época, ¿no? Porque apenas estaba en el momento. Yo a veces pienso como, si tú escribes una obra y de pronto es ignorada de cierta forma, pues llegará un momento en el que sea sí, aceptada o quizá no, ¿no? Porque también hay muchísimos libros que se pierden en el mundo, pues. Y eso incluye el hecho de que, como tú dices, haya lectores a los que simplemente no les guste lo que escribes, pero no significa que no sepas escribir o que escribas mal, es que simplemente no empatas con el gusto. No es como obligar a alguien que lee fantasía a leer algo sí, como tan realista como lo mío, pues tampoco es la idea, ¿no? Puedes como casarte con esa idea de, es que a alguien que le gusta leer novelas románticas no le gustó mi libro, pues es que él lee novelas románticas, ¿sabes? sí, Ujú. digo, nos pasó justamente en pandemia que pues, hay sucesos históricos como, híjoles, que se ha escrito sobre enfermedades, sobre tal cual sucesos así que van a acabar con la humanidad. Uno te pone a Ujú. buscar y te puedes encontrar novelas que igual, que fueron ignoradas
pero como traen el tema FUS, se vuelven ahí. Exacto, sí, va teniendo su auge, ¿no? De situación. Yo he escuchado muchas veces, platicando la otra vez en la presentación anterior, que me decían, ¿tú crees que estás inspirado como Juan Rulfo? Porque es algo muy rural. Digo, bueno, es que considerando que vengo de un pueblito, de una zona rural, pues es que fue mi entorno y fue donde yo crecí. Entonces, es mi experiencia. Entonces, yo supongo que en común tuve con Juan Rulfo eso. Venimos de una zona rural, vamos a escribir sobre zonas rurales, ¿no? Si escribo algo más relacionado a mi entorno. Entonces, creo que en eso, la literatura rural es algo de cierta forma bueno, pues hay muchas costumbres, sobre todo la religión, muchísimas cosas que nos competen a todos, porque incluso Guadalajara, siendo una ciudad grande, todavía tenemos, ya ves que dicen que tenemos como un poco de provincia. Sí, es un rancho aquí. Ajá, y todavía hay ciertas costumbres que si las comparas con las de los pueblitos o los ranchitos, todavía dices, mira, esto es muy similar a lo que pasa aquí o lo que pasaba algunos años, ¿no? Justamente me acuerdo casualmente en este ambiente de el documental que hace el hijo de Rulfo de la memoria, del olvido a la memoria, algo así, hablando de memoria. Y justamente pienso en eso también, que de pronto los viejitos, esos señores ahí que ven la vida pasar tan lindamente, dicen, no, pues, sí, aquí estuvo Juan, aquí vimos lo mismo tal cual y todo. Y lo que muchas veces se comenta de García Márquez, alguna vez le preguntan a la mamá, oye, ¿qué se siente que su hijo sea tal cosa, premio Nobel? Pues yo de literatura no sé, pero sé que todo eso que escribió Gabriel, se lo contaron. Pues también el punto de esto, ¿no? Saber, es el tomar estas experiencias, esto que se ve, esto que se vive, y escribirlo como tal. Sí, yo muchas de las historias que cuento, originalmente las primeras, bueno, yo tengo como una historia de que mi abuelo me contaba muchas cosas. De la revolución, de cuando pasaban los federales por ahí, por Santa Gertrudis, por Acacico, un rancho que está cerca de mi rancho. Muchas historias también de mi papá, que me contó bastante, también era mucho de contar, le gustaba ser escuchado. Y también mucho de mis hermanos, a veces nos agarramos contando cosas, porque mi pueblo a veces platicando, así como que dice uno, Cañada Islas tiene muchos personajes interesantes. O sea, mi pueblito tenía muchos personajes que tienen para sacar varias historias, que están aquí en este libro y están en Misa de Alba. Entonces, mis hermanos también fueron parte, o sea, han sido parte fundamental de estas historias, que me han contado un montón de cosas y que a veces me han ayudado platicando como a recordar cosas que yo olvido, ¿no? Como de, ¿te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo de esto. Entonces ya voy reestructurando ahí las ideas. Y qué bonito que aquí se esté hablando de oralidad, de eso que tanto se piensa. Justamente, pues una de las maneras, por ejemplo, ya sea por estos medios, digo, no cambia tanto. Hoy que se hacen reseñas de libros en cualquier red, pues se vuelve la realidad. Es muy bonito esa realidad que nos tocó con abuelos y que sigue siendo la misma, ¿no? A final de cuentas pueden cambiar los entornos. Digo, hoy nos toca en un entorno urbano, pero de pronto es incluso con amigos de nosotros que te empiezan a contar una historia y todos los que le pasó. En un momento eso es potencialmente literatura. Sí. Pues es que así empezó realmente la literatura, ¿no? Sí. En la forma oral, en contarnos cuentos. Sí, no fue como ella, vamos a empezar a escribir todo, nadie diga nada. Se empezó contando tal cual, como, de eso que escuché, lo voy a anotar, y boom, Pues las figuras que decían los antepasados en las cuevas, demostrando cómo cazaban, es una historia realmente, ¿no? Que a lo mejor alguien llegó y le dijo, fíjate que cazé un bisonte con una sola lanza en la cabeza, directito, y ahí vamos a dibujar. ¿No? Entonces... Gracias, ilustradoras. Siento que esencialmente somos muchos de contar y hablar, y mi literatura se nutre mucho de eso, de lo que yo escuché de niño, sobre todo de mi abuelo, de mis hermanos, de mi papá. Es parte fundamental también. Y mucho de mi cosecha también, de lo que yo viví, incluso está ahí plasmado. Pues. A mí lo que me gustó que de pronto, y sí lo fui, ahora que lo decías, yo no lo había notado, pero en la segunda parte del libro, justamente que los pueblos todos como cosas que podemos considerar mágicas o allá son como cosas naturales, las brujas, las apariciones, este lugar como del machete, el diablo, que acá uno pensaría que es súper fantasioso,
pero él lo cuenta con una naturalidad tal cual Ujú, y le das la validez que, híjoles, quizás sí pasó, y no es que estén inventando, ujú, porque la gente con esa calma, otra vez la oralidad lo va diciendo, y sin meterle más elementos fantásticos como, y eso se me hizo muy curioso, ese saborcito muy del sur de Jalisco, pensaba, ujú. y que mis abuelos igual, así te lo contaban, o amigos ya muy grandes, sin meterle más elementos, y de verdad dices, bueno, Ujú. de verdad sí pasó eso. Sí, sí, te lo crees, ¿no? Te crees que Sí, pasan las cosas. Ahí en mi rancho eso de la puerca con puerquitos, era muy común en la zona del arroyo, ¿no? Que te va a salir la puerca con puerquitos y cada quien tenía una historia diferente de qué era la puerca con puerquitos y todas te las creías, o sea, porque la gente lo contaba muy bien. El asunto de que cuando, seguramente lo he escuchado, de que sí, si ves en Semana Santa, si ves que brilla una zona en el monte, es que hay oro y hay que ir a sacarlo, ¿no? Y decían, no, pues es que yo me acuerdo, aunque no está en el libro, decían, si te sale una serpiente, ajá, tienes que aventarle la chamarra para que se convierta en oro, porque si no se va, ¿no? Entonces, era como muchas historias, pues muchas historias que me han escuchado, mi abuelo me contaba, mi papá, de eso, de cosas que pasaban, pues entonces, por eso la última historia de sí. este cuento, pues es en honor también a él, a mi papá, que fue el que, pues que inspiró muchas de las historias que hay, que están específicamente en este libro, pues. El título, ante algo que siempre me gusta preguntar, hubo el título alternativo, digo, ya leyendo tal cual no entiende por qué, pero hubo algún otro que estuviera en el tintero, decir, no, Sí, originalmente le iba a llamar Coyote, ok, como el primer cuento. sí, Pero justo salió una serie en HBO que se llama Coyote. ok, Y no quería como que sí, medio que se confundiera, no, ya, confundiera. perdón, No, ya sé que ya me llegaron las regalías a mí, eh, uy, qué qué pena, pena, me depositaron 2 millones. Bueno, entonces, sí iba a llamar Coyote porque me gustaba que fuera conciso. sí, Pero luego pensé, pues es que qué sentido tiene. Y estaba escribiendo este cuento, la Noche de las Gallinas Elegantes, y me pensé, suena bien para un cuento. Yo tenía, la otra vez también platicando de eso, tenía un maestro, Marco Aurelio Larios, que luego nos aconsejaba no escribir cuentos títulos de libros tan largos, ajá, sobre todo empezando con artículos, sí, que porque luego para acomodarlos en la biblioteca, ¿cómo le hacías? Que si lo sí, acomodabas con N o con la A, sí, y no sé qué, y yo, "Ay, a mí me vale. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es gusto de uno propio, ¿no? Uno es gusto propio. Entonces, me gustó mucho el nombre y aparte sentí que iba como con la tonalidad. Que ahorita que hablabas, por ejemplo, de esto, lo mágico, que era como el realismo mágico en México y en Jalisco, esta portada está muy inspirada, por ejemplo, en las versiones de García Márquez, no sé, de las 100 años de soledad, ese tipo de historias que son como muy como de selváticas, un poco así, pues incluso hasta la florecita, ¿no? sí, Es una idea que platiqué con Marisol de que me gustaba. la portada conmemorativa de 100 años, ¿no? La que saca Ajá, hay una así, sí, me gustaba mucho los colores sí, y me gustó mucho como la idea como de en general, obviamente no es una copia pues, pero sí, es no, una no nos inspiración, demanden, no demanden ajá, esto, porfa. pero obviamente no se parece No, nada, no se parece. Ni conocemos ese libro, eh, mentira, no pero, sabemos. o sea, me gustaron los colores en sí, que es Sí, lo que Marisol supo plasmar bien los colores, incluso el color pues de la parte de este lado. Entonces me gustó bastante, me gusta mucho el color y siento que es esa parte de llevarlo a que se vea como muy bonito. justamente, y que das esto, me encantaría también que está Marisol, que nos ponga un poquito acerca te toca evidentemente la experiencia de verlo muy cercano, sabe por qué, ¿verdad? Este, pero sobre todo para elegir los dibujitos, ¿sabías que iba a ser de este tamaño? ¿Cómo fue? Ahora tu parte, híjoles, ya me encargaron esto y más chamba. Este, bueno, pues no sabía, Déjame ver tantito porque no te ves, eso sí, ahora sí, Ahí está. sí, Sí. al principio no tenía idea de que iba a ser como tal ese tamaño, o sea, Ángel me decía pues, que iba a ser chiquita, pero como que yo no me imaginaba que así, cuando lo empecé a hacer, hasta que empecé a poner las dimensiones y dije, ah, caray, agarré la regla y dije, ah, ok, es ese tamaño, o sea, como que no me lo imaginaba así, pero para mí como ilustradora, pues fue todo un reto que sí quise tomar de dibujar muchos animales.
o sea, me gusta mucho dibujar animales, entonces para mí fue como un reto agradable, pues, porque es dibujar algo distinto que lo que normalmente hago. Y sobre todo le dije, pues dame una lista de los animales que citas en los libros o de los que más o menos trata. Y vimos las referencias de lo que quería, porque bueno, a mí me gusta saber qué tiene en mente el autor. No nomás yo llego y le digo, así y se acabó, ¿no? Digo, no, pues qué tienes en mente, cómo lo ves. De hecho, yo al principio le había hecho la tipografía, digo, el color del texto como en naranja, está el nombre, pero en general era como de, no, quiero verde, y yo, ¿verde? Bueno, ya empecé a hacer yo ahí como que acomodar las pruebas para que viéramos y dije, no, sí se ve, sí me gusta, o sea, como que lo ponemos en el librero y se nota lo verde, sí brilla, pues, llama la atención. Dije, bueno, sí, tuvo un acierto el autor. Uno. Uno. Con el libro, Verde, que te quiero verde. y yo todo lo De hecho, el mérito. No, es que lo hemos dicho, la portada es importantísima. Sí. Sí, queda muy bien, queda muy bonita. Sí, y ya para lo de diagramé el libro, entonces cuando estabas haciendo el armado, dije, es que los dibujos nomás van a quedar en la portada, y dije, pues adentro, le dije, yo quisiera, eso sí fue como que dije, bueno, Comper, y empecé a poner los dibujos en cada cuento, que creo que vale la pena como que adornen también, aparte visualmente como que llaman más la atención, como decía hace rato Ángel, pues, que el ver el dibujito dices, ¿por qué es esta aquí? Entonces sí, la verdad me gustó mucho trabajarlo, fue entretenido y pues un reto, sobre todo porque vi animales que dije, pero ¿qué es un pitacoche? O sea, jamás yo había visto un pitacoche en mi vida, entonces era como googlear y aparte preguntarle como pitacoche. Entonces sí fue como el perro que dibujos, hice así o le cambio los colores, sobre todo cuando es un animal que juega un papel muy característico en el libro. Pero en sí, en general, fue muy divertido y me gustó mucho. Es que de verdad, y aparte, el hacerlo en un tamaño así tan concreto y que va enriqueciendo tal cual. A mí muchas veces me han dicho tal cual, es que no me gustan los libros que no tienen dibujitos, este sí tiene. Sí. Así que sí. Ajá. Sí, el tamaño en sí fue porque yo quería hacer un libro así chiquito. Ajá. Tengo un librito que se llama Arts Amatoria en Guadalajara de Marco Aurelio Larios, que es así, un poquito más chiquitito, cuadradito, y me gustó cuando se lo compré y me lo firmó. Y dije, pues estaría bien hacer un libro así bonito y chiquito, práctico. Me gusta como la idea de que te lo puedas guardar en la bolsa. De bolsillo, sí, de bolsillo, y pues dije, pues se ve muy bueno, ¿verdad? A mí me encanta, o sea, me gustan los otros dos que tengo, pero este en particular siento que me gusta más. Creo que Aparte los otros no tenían solapas y de veras, sí. ya por fin pudimos ponerle unas solapas para poner un poco como pues mi biografía y la de Marisol, que pues hizo las ilustraciones. Entonces, pues está con solapas y así, ya para si quieren conocerme. Cuando yo hice los otros, yo decía, pues es que realmente el lector tiene que pues leer y ya no conocer al autor. Pero bueno, a veces es necesario también que digan, bueno, ¿quién está detrás de esto, no? Y me animé un poco más, me sentí menos cohibido que los otros dos y me animé a enseñar un poco más. No, y es que sí, a veces es, bueno, sí, a cuantos, creo que serían muchos escritores no conocemos todavía, que los hemos leído, jamás te imaginas. Digo, aparte que, por ejemplo, pensando en los eventos que vienen, ya si van con su libro y todo, o se lo topan en la calle, en alguna de las próximas ferias, eventos que tengan, seguramente, para que identifiquen quién. Si lo llegan a regalar, que reitero, siempre hay que regalar libros. Viene el 14 de febrero, de verdad, vale la pena regalar libros. Ya lo identifican, es como adivina quién, ahí van con Aparte, se hizo muy divertido el tema del título, por eso lo mencionaba. Y es un poquito divertido, pero también cayendo como en, no sé, mis referencias. Ya entendiendo el coyote, luego leyéndolo más, yo lo asocio mucho a Gavilano Paloma de José José, que por ahí luego hay un cuento que más o menos me justifica el porqué. Y se hizo bien curioso, el de las gallinas. Bueno, sí, pues es que tiene relación, sí que... Es que se hizo bien curioso, hay que comprarlo para entender lo que estoy diciendo, pero ¿verdad? Como José José está aquí en este libro también. Las gallinas
las más elegantes y más coquetas. Eso Sí. me encantó la rúbrica que le pusiste. Sí, sí. Sí, de- Sí, yo suelo tener, incluso la de Morty Solís, metí hasta pequeños frases de cantantes como Cuco Sánchez, ¿no? Yo crecí con música ranchera sí. y opera y romanticona, entonces sí tengo muchas referencias de José José, de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante. Mi hermana Keta, que seguramente lo está viendo, era fan de Pedro Infante. Oh, Entonces, muchas referencias tienen que ver mucho también con la cultura, con lo que crecí, eso del gavilán y las palomas y las gallinas en este caso. En mi rancho era más común que el que se robaba las gallinas era el coyote, ajá, que también iba un poco ahí relacionado sí. también con el primer cuento, ¿no? Con Coyote. Pero muy diferente a lo que fue en su momento Misa de Alba, aquí los cuentos no se relacionan tanto entre sí, que en Misa de Alba los personajes y los cuentos y las historias como que se entremezclaban, y aquí no tanto, cada uno tiene su propio espacio y su propio tiempo como tal, son más separados. Sí, aparte también pensaba en cuántas canciones rancheras, boleros, también pienso en un par que tienen la referencia a los animales, rancheras, pienso bueno, Paloma Querida, Paloma Negra, Paloma Blanca, ¿no? los Paloma gavilanes, Negra. sí, Eh, que es mucho y que la gente, no, el tema de oralidad, lo sigue recordando y sigue cantando aquellas canciones sí. con metáforas súper lindas acerca de los animales, de ese entorno natural, que hoy incluso los quienes nunca hemos visitado no tenemos ni idea de lo que es un rancho o algo así, pues uno las canta y se imagina ciertas cosas. Sí. Hay lo poético en la naturaleza, no en ese entorno tan bonito, tan calmado. Sí, los ranchos, bueno, fíjate, es como un poco como aparentemente suele ser calmado, ¿no? El rancho. Sí, Pero, por ejemplo, ahorita el pueblito donde yo crecí, el ranchito, le digo yo, allá Cañaditas, ya no es tan calmado. ajá. O sea, ya no es como lo que era antes, ¿no? Ahorita ya hay más movimiento. Entonces, a veces, incluso cuando yo era niño, parecía que todo era muy relajado, pero pasaban demasiadas cosas. Nomás que es muy difícil, muy diferente a la ciudad, que escucha ruido y constantemente, pero en el rancho realmente pasan cosas. Lo que pasaba era que era muy difícil enterarse, ¿no? Ya cuando van pasando los años y empiezas a platicar con las personas, te das cuenta de que tal familia tenía ciertos problemas y nunca te enterabas, porque pues eso quedaba, la gente no andaba a veces diciendo los problemas que tenía en su casa, ¿no? Entonces aquí en la ciudad pues ves gente gritándose, pero allá era muy difícil ver gente gritándose. Parece que hay calma, digamos, en la naturaleza como tal, pues sí, si te vas al cerro, sí, pero si sueles convivir con las personas de tu mismo espacio, de tus vecinos, es muy similar a lo que pasa aquí con con tus vecinos de cuadra, pues hay problemas, hay personas que se deschavetan, hay gente loca, hay gente cuerda, hay gente de todo, pues, y eso se puede ver en las historias. Dice cómo va enriqueciendo todo esto también, igual pensando en los sonidos del campo igual, allá por ejemplo aquí tienen los camiones, allá tienes el cantar, las gallinas, los pájaros, igual me imagino quienes nosotros, que no somos de rancho y de pronto, ¿qué es eso, Angel? Ay, ¿qué se escuchó, güey? Eso no es eso es un tractor, no. Los ¿Qué coyotes. clase de avioneta es esa que está volando así como Sí, es un muy coyote? O sea, yo en la vida, Correcaminos. yo en la vida he escuchado un coyote. El día que lo escuche, yo creo que mejor ni me digan porque me voy a asustar, cabrón. Sí, yo por ejemplo llegué a ver correcaminos, Órale. pero hace muchos años que no veo. O sea, no sé cuándo fue la última vez que vi. Y era como Correcaminos y Coyote. Correcaminos era pues es una de mis caricaturas favoritas. Y llegué a ver uno y me emocioné. Dije, ay, qué bonito es un Correcaminos, pero hace años que no veo. Incluso conejos, venados era muy común ver en las zonas de mi rancho y hace mucho que no veo animales. Sí, creo que no sé si están muy metidos en una zona muy profunda del cerro, pero sí ha habido muy poco ya, pues. Digo, paulatinamente, digo, muchas, digamos, hasta cosas cercanas, sobre todo a esa zona metropolitana, que todavía son ranchitos que uno puede ir. Digo, carretera Chapala en su momento ya será parte será otra zona metropolitana, eso me queda claro. Y se va perdiendo con es muy bonito, simplemente ir en carretera, detenerte un ratito tal cual ranchar, detenerte a la birria, a los cantaritos,
y da un poquito ese entorno más calmón que uno siempre busca, ¿no? Sí. Lugar común de gente. No, es que ya que me jubile, voy a comprar una casita en un rancho y me voy a ir. Cuando la gente ya lo tiene y todo, no se preocupa por cosas de acá. Sí. Pues como te digo, pues sí hay como cierta calma en los ranchos y es cuestión de elegir bien dónde, ¿no? Y con quiénes vas a ir, porque también luego hay también sus momentos en los que, hablando de pájaros, Hablando de este, un dron. Un dron. Un dron. Sí, es una zona muy Un dron del pacífica, Cádiz. los ranchos. Y es muy bonito, pues, por eso es una de las cosas que me gusta, pues, de plasmar en el, aunque el pueblo, de cierta forma, el ficticio no es un rancho, Sí. sino un pueblito, es algo que sí plasmo como esa tranquilidad, pero al mismo tiempo cosas que pasan, ¿no? No, y dijimos igual, decías, muy tranquilito, pero todo el trabajo que hacen, el trabajo físico, tal Sí. cual para, o sea, pedir un vasito así, una comida así, todo lo que implica de allá sí lo están sacando al momento y todo. Sí. Eso de verdad creo que no se valora tanto, es como muy fácil es un desayuno, qué rico y todo, desde tenerlo hablando de gallinas, tal cual, pelearte con... Sí. O sea, la mayoría de nosotros en un rancho, en algo así, nos morimos. Fíjate Dices, no que llega el Didi, cabrón. hay muchas, todavía siguen, por ejemplo, ya ves que voy a mi casa, a veces tenemos, bueno, mi hermana tiene a veces huevos de gallina, Ajá. que mi tío tiene gallinas, entonces a veces que le llevó 1 kilo, 2 kilos de huevo y ahí tiene huevos, ¿no? Entonces todavía sí, aunque mi rancho ya está más globalizado de cierta forma, porque pues hay una tienda, hay ya una zona de locales, no hay Oxxos, pero hay una zona de Sí. locales donde venden cosas y Esta eso. tiendita como que tiene todo, ¿no? No, Eso está muy chido. es un lugar que pusieron en la carretera que antes era un restaurante y ahora son como 6 locales separados. Órale. Ya es algo, ya está creciendo. Entonces ya no es un ranchito como tan ranchito, hay todavía ya, Cuidado, Tonala, cuidado. ya llega cuidado. Amazon. Entonces, bueno, lo que me dijo mi primo es que ya llega Amazon hasta allá. Entonces ya ha ido creciendo, ha ido cambiando mucho. Ya no es como antes, pero aún así se siente mucho la tranquilidad. Yo a veces como que siento que recargo energías yendo para allá. Justamente, ¿cada cuánto vas o como escritor necesitas ir para... No, yo creo que ya ahorita Claro. mucho surge Claro. de mis recuerdos y de los recuerdos que tengo con mis hermanos y con mi papá. Ya no voy a buscar historias ni nada por el estilo, aunque me gustaría ir a platicar con los viejitos que seguramente todavía hay algunos, pero luego se me dificulta bastante ir y voy cada 3, 4 meses dependiendo de las circunstancias. Entonces Sí. ya tengo algunas fechas como, voy a ir para el cumpleaños de mi hermana, o voy para la fiesta de agosto, o un poco antes de la fiesta de agosto, porque la fiesta de allá, la de la Purísima y la fiesta del pueblo es en agosto, entonces hay más gente, hay más movimiento, suelo ir más para esas fechas. Gracias. Pero ya no es como tan común que yo vaya y diga, voy a ir a buscar historias para allá, o necesito como escritor ir allá, ¿no? Ya es más con lo que yo traigo, pues, de recuerdos. También algo que me encantó entre recuerdos y todo, este humor que a veces tienen que leerlo, lo de Chente, digo, que me encantaría como decirlo y no porque es muy divertido aparte de... Sí, bueno, es divertido y triste, es divertido y a la vez triste porque pues Chente fue un perro que tuvimos Ese sí nosotros. está basado en hechos Sí, reales. Ok. hasta un poco, o sea, órale. hay ciertos personajes que están cambiados, pero por ejemplo es un perro que tuvimos de niños pues que quisimos mucho, ¿no? Sí. Le decíamos Chente porque en ese tiempo estaba Vicente Fox de presidente. Ajá. Le decíamos Chente, le decíamos Fox. Entonces parecía un coyote, ¿no? También tiene relación con el coyote. Eso Ajá. me hace eso muy curioso. Sí, él parecía un coyote y pues de hecho cuando lo agarró el que nos lo dio en su momento, Lalo, lo agarró porque creyó que era un coyote y que se andaba robando las gallinas. Entonces, pues para comer. Y lo que era muy mansito, era así muy humilde, pues, como perro, pues, un perro que recuerdo con mucho cariño y se nos perdió ahí en el rancho y nosotros creemos que nos lo envenenaron, lo buscamos por todos lados y nunca lo encontramos. Ya le envenenaron al Chente equivocado. Sí, se equivocaron. Todavía hay oportunidad. Todavía. Sí, recuerdo que mi hermano José y yo lo buscamos y ya no lo encontramos, fue muy triste eso. Pero fue un buen perro, entonces dije, pues necesita su espacio también, su recuerdo. Porque digo, como es un libro también de ausencias, pues no solo de ausencias de personas, sino también de pues, mascotas en este caso. Es que eso también ayer justamente estaba dando otra repasada,
pensaba en esta canción también de Callejero de Alberto Cortés. ¿Lo has escuchado? Vale la pena también Ajá. hablando de con qué música, digamos, soltó aquí un montón de recomendación. Yo pondría justamente parece la de Callejero de Alberto Cortés, Ujú. que es sobre un perro tal cual, increíble, Ah, ok. con esa nostalgia. Y es que de pronto es complicado, yo lo logro entender, escribir la ausencia de nostalgia sin caer en ser lastimero, ¿no? Como, Ay, sí, pobrecito. pobrecito, me Sí, estoy acordando, voy a llorar, sí. uy, pobre de mí. ¿Cómo logras ese puntito que es, reitero, es el trabajo del escritor? Pues mira, yo creo que es como una catarsis y el hecho de que, pues es que ya realmente cómo lo tome el lector a leerlo Ujú. ya es cuestión propia del lector, ¿no? Ah, O sea, yo por ejemplo hay ciertas historias en las que sí lloré porque son tristes y que fue una catarsis para mí, pero yo sé que habrá gente a lo mejor que la lea y diga, ay, qué sí, cursi, sí. ay, qué lástima, pobrecito, ¿a poco eso le pasó, no? Hay gente que cree luego que todo lo que escribes es totalmente real, ¿no? Que salió Sí, realmente te pasó. Y no, algunas historias son ficticias y otras no tanto, y ahí es cuestión de que el lector tome como diga, o que vea si sí o si no. Pero, digo, yo creo que es más cuestión de que el lector empatice. Hay cosas que a lo mejor ni siquiera yo pensé que podrían hacer llorar a alguien más, aparte de mí, y terminan haciendo llorar a alguien, ¿no? Que eso es lo sí. interesante y lo padre de cuando tú escribes, que puedas empatizar, incluso hasta que alguien se ría o diga, ay, fíjate que me dio mucha risa este cuento, o me gustó este otro, o fíjate que esto me hizo recordar una canción. Un amigo mío me dijo, esto me hizo recordar una canción no me acuerdo si de Nacho Vegas o algo así. Entonces, eh, esas partes son más interesantes. Digo, puede haber diferentes perspectivas dependiendo la situación del lector. Es que de, ay, pena, vergüenza, de, ay, no, qué vergüenza leer esto, ¿por qué lo escribió? ¿No? Entonces, pero, pues es cuestión de perspectivas. Y a veces viene incluso el momento, yo tal cual estaba leyendo, evidentemente yo no leo con una taza de café, estaba con Aquilita y casualmente estaba acabando con Fortino, que esos Ah, de ujú, los pues, personajes con varios que nos encanta el trago, por ahí nos vamos en el sentido identificados y hasta preocupados también, o sea, sí, hablando de ausencias, que los que en un poquito tiempo podemos ser ausentes. sí, Fortino es un personaje muy particular de ahí, de mi rancho, ese sí es real. Ok, Yo crecí viéndolo tomado realmente la mayor parte del tiempo, y tuvo un final trágico. O sea, y también es un poco como también como el de Puerquito, que es el muchacho que habla sobre su situación con el alcohol. Creo que Fortino en ese sentido era un hombre que sabía mucho del campo, o sea, conocía plantas, agarraba serpientes, que es también uno de los animales que aparecen. Y, y te digo, tuvo un final feo, tuvo un final trágico. Y había otro señor de ahí que era de un ranchito de enfrente que se llamaba Chacho y que también tuvo un final similar. ¿Verdad? Pues fue feo, ¿no? Pero es muy memorable Fortino, pasaba mucho por la casa, le llevaba hierbas a mi mamá, árnica sobre todo, y, y solo recuerdo eso que tomaba, pero él tomaba alcohol puro wow, de esos de botecitos, de esos de, costaban, eso. yo me acuerdo que nos daba 10 pesos y íbamos, lo comprábamos con Ramiro Sandoval, un señor de mi rancho, a comprarle alcohol y eso tomaba de esas botellitas, puro alcohol así. Puro así Y sí, se cayó y se pegó en una piedra en una cuneta y pues ya no pudo más, pues. Y es un personaje muy particular. Es que la gente de rancho, igual, lo digo siempre, qué aguante tienen, de verdad. Sí, Digo siempre desde un pajarete, o sea, que es al estómago y al hígado, al sistema inmunológico, te tumba de todas formas posibles. sí. Me encantaría justamente para hacer, y justamente, aunque son breves, que si no leyeras algo, Pues a ver, igual ¿qué, también, qué estaría bien? Pues eh, algo cortito, yo creo. sí, Pues yo creo que el de Fortino, ya que andamos bien prendidos. ya que tenemos un fortino aquí al lado. Ajá. No, no. Gracias. También traes. Yo traigo aquí Mira. vodka. No. Sí, porque los demás están largos. Sí, Entonces, el de Fortino creo que pues ya estamos aquí. Aparte es ya un. encarrerados. Ujú. A ver. Ay.
Se llama Fortino y las serpientes. Dice, Fortino era un hombre de contrastes, borracho pero incansablemente trabajador. Sabía cargar leña como nadie, conocía los secretos de las plantas, mataba serpientes sin titubear y devoraba chiles picantes como si fueran dulces. Su bebida favorita era el alcohol de caña puro o el vino más barato, que consumía con la misma naturalidad con la que respiraba. Sin embargo, su origen era un misterio. Algunos decían que su familia venía de Guadalajara, mientras que otros ni siquiera recordaban su apellido, como si Fortino hubiera surgido de la tierra misma. Vivió durante años en una humilde casa de adobe, ubicada justo antes de llegar al arroyo, donde estaba el pocito de agua. En su casa vieja había agujeros en los adobes donde guardaba con cuidado sus pequeñas plantas, recolectadas en lo alto del cerro, que usaba para preparar sus tés, infalibles para curar cualquier malestar. Su casa era un refugio de olores a tierra húmeda y hierbas secas, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y donde Fortino, entre botellas vacías y raíces colgadas, construyó su destino. Fortino visitaba bastante mi casa porque le conseguía árnica que mi mamá, Lola, se ponía en los pies para curar las llagas que tenía. Ella le preparaba tacos y él los devoraba con gusto, siempre acompañados de una generosa cantidad de chile. Aunque el picante lo hacía sudar bastante, nunca dejaba de sonreír y comentar con respeto que el chile estaba dulcecito. Se sentaba en la entrada de la casa, humilde y agradecido, disfrutando de esos momentos tan sencillos que parecían darle un poco de paz, que era lo que hablábamos de la paz del rancho. Sí. Sin embargo, la vida de Fortino terminó de manera trágica. Murió a causa de un golpe en la cabeza tras caer en la cuneta detrás de la casa donde alguna vez vivió. José, mi hermano, relató que cuando lo encontraron, Fortino estaba inconsciente y temblaba. Lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Allí dio su último suspiro. Lalo, quien estuvo con él en el hospital, contó algo inquietante. Una silla se movió sola y de regreso a casa por la carretera vio un caballo extraño, como si Fortino y su espíritu aún rondaran por ahí sin paz. A mí nadie me preguntó, pero lo que yo recuerdo de Fortino es su habilidad para agarrar serpientes por la cabeza sin que le hicieran daño. Parecía que los reptiles lo reconocían, como si fueran sus amigos. Para eso, sin duda, era bastante bueno. Fortino, estoy seguro, era un buen hombre, pero el alcohol lo mató. Salud por Fortino, por Salud. los Fortinos del mundo. Y también lo más importante, los doctores, aquí tenemos mensajitos. Los leo como aparecen en Facebook. Los Donquete Islas, 1, 2, 3. Soy tu fan. Abraham Hernández, saludos. Aide Ornelas Quesada, hermoso el rancho, claro que sí. Cristel Saraí Navarro, muchas felicidades por tu nuevo libro, amigo. Gracias, Cristel. Gerardo Jauregui, yo también soy tu fan, primo hermano. Gerardo, el Prieto, le decimos saludos. Saludos a Gerardo, a Queta, a Cristel, todos los que están viendo, gracias por estar aquí. Abraham también, Abraham es un amigo mío muy cercano. Ahí tenemos más, acá no son los mismos. Son los mismos, solo que ya al final. Bien importante también, pues además de estos saludos a la gente, ¿dónde conseguir el libro? ¿Dónde agarrar a las gallinas? Bueno, pueden mandarme por mensaje, mi Facebook o Instagram, sí. Y yo se los mando. Es 200 pesos más envío, que salen con 54 pesos nacional. Pueden decirme, yo se los envío. Y en mi rancho, los que están viendo desde Cañada Islas, pues que vayan con mi hermana Alejandrina, Alex, o en el café, en el Cafezucho Racer. Allá en mi rancho, ahí también están. ¿Ya lo vas a presentar? Debe ser muy chido. Sí, voy a ir próximamente. De hecho, en el Cafezucho voy a ir. Ahí en el Cafezucho Racer tienen mis otras novelas, mi novela y mi libro de Misa de Alba. Y son los últimos ejemplares que quedan. Órale. Los que están con él, porque yo no tengo ninguno, ni hay en otro lado, él tiene los últimos que tengo. Así es que si alguien quiere, pues tiene que ir ahí a buscarlos. Y conmigo y también allá, puedo mandarlo aquí en la República y pronto va a haber también en Estados Unidos para la gente que nos ve allá. Sí, es interesante. Ahorita me imagino que prácticamente enfocarte a difundir, a darle el tiempo, ¿no? Sí, voy a estar presentando y enviando a los que necesiten y haciendo presentaciones donde haya espacios y lo que sea. Y es que sí, bien importante darle el tiempo a cada libro, ¿no? Me ha tocado desde que nos conocemos, que sí, no es como eso, ya saca uno y el que sigue, luego te pierdes recomendación, sino que más o menos que es bueno y vas ubicando, incluso posicionarlo, ¿no? El libro en distintos lugares. Sí, la idea es pues ponerlo también en librerías y que se venda, pues que la gente lo lea más que nada, ¿no? Que es lo importante, y recibir comentarios de la gente que le guste.
y si no le gusta también, que es válido. Sí. Entonces este año, pues el 2026 va a ser año de este librito, y ya veremos el año que viene a ver qué pasa. Es que de verdad vale la pena, sigo insistiendo. Aparte, tiene muy buenas. Aquí me hubiera encantado, y más o así, vi las referencias que a mí como autor me encantaron. La de Chente, la de Avena Paloma, el Chupacabras, a mí se me hizo divertidísimo, de verdad, porque fue súper, ahora sí, súper noventero, súper reto, pero Sí. creo que muchos, quienes conozcan la historia del Chupacabras, le va a ser como un agradecimiento. Quienes no, van a meterse a historias súper noventeras de que es. Es que mi rancho pasaba viendo el chupacabras, que andaba el chupacabras y que se anda comiendo las vacas, y que a mí yo me acuerdo que de niño me daba un pánico de las chupacabras que me fuera a agarrar en la noche, hasta corría así de los lugares oscuros, y era oscuro en ese tiempo, entonces sí es muy común del chupacabras. Yo No enfoca totalmente la historia sobre el chupacabras, pero sí hay detalles. yo tenía igual de pavor al Chupacabras sin entender, hasta la fecha sigo sin entender, creo que como muchos qué es o qué fue. Del Tonaya sí le entendí perfectamente, que fue esa. Pero vale comprar, adquirir La Noche de las Gallinas Elegantes. Aparte, pues nuevamente agradecer a la ilustradora, como siempre también. Sol Ilustra, está súper bonito el libro, ¿verdad? Y libros de bolsillo, vale la pena. Sí. Chicos, muchas gracias. No, pues a ti, gracias por la invitación, y gracias al café también por estar. Pues aquí seguimos con las gallinas. Muchas gracias. Gracias.